buenas tardes, un gusto saludarles a esta hora en Argumentos. Como siempre, es un placer acompañarles, Soriemi González, nuestras redes sociales a su disposición, @argumentosgb y mi cuenta @Soriemi. Para esta tarde y hacer el análisis de todo lo que tiene que ver con el acontecer nacional y político, tenemos dos invitados. En primer lugar, nos acompaña Aníbal Sánchez, quien es diputado de la Asamblea Nacional y también consultor desde la parte electoral, pero también política. Gracias por estar esta tarde en Argumentos. Muchas gracias, Soriemi, muchas gracias a la producción de Argumentos por esta invitación. Así es, y como comentaba, hay muchos temas de los cuales hacer análisis y en principal también, bueno, siendo un año donde hay elecciones y ya estamos justamente a 60 días de realizarse las elecciones. Pero antes también de adentrarnos en estos temas, hay otros también que preocupan a la población venezolana y quizás de entrada le preguntarías, a ver, existiendo elecciones prontas a menos de 2 meses, ¿cuál cree que es el debate en el país? ¿Realmente se está hablando de las elecciones o qué está hablando hoy la gente cuando tenemos el tema de los migrantes, las medidas que hay en cuanto a las licencias hacia Chevron, cómo está el tema de la industria petrolera, las medidas del gobierno estadounidense? ¿Cuál cree que es el debate hoy? Fíjate que hay dos debates en la atmósfera. No existe, vamos a empezar por ahí, no existe una atmósfera electoral todavía en la comunidad, en la población en general, porque la población, parece mentira, está sumergida en una crisis. La población sigue esperando respuesta al tema de los servicios públicos, la población sigue esperando respuesta al alto costo, al tema inflacionario, y la población ha adquirido cierta madurez política y sabe también que este tema de la confrontación política a nivel nacional e internacional que nos ha llevado a lo que sería la imposición de unas sanciones al sistema económico del país. No estamos hablando ya de las sanciones que todos pudiéramos compartir, que es necesario a veces colocarle sanciones a las personas que son violadoras de los derechos humanos, a las personas que han incurrido en el lavado de dinero, las personas que tienen que ver todo con lo que el tema del narcotráfico, el tráfico incluso de personas. Todo eso indudablemente pudiéramos compartir de que es necesario a veces tratarlo con sanciones, pero cuando hablamos de sanciones generales, sanciones al sistema económico, las personas ya en su madurez saben que las sanciones se transforman a veces en una mayor crisis, en aumento de la inflación, en el aumento de los insumos. Indudablemente también sabemos que cuando tenemos una nómina de empleados públicos en el país que supera los 5,5 millones de personas, esas personas también saben que su ingreso proviene de la venta, de la renta petrolera y que a veces no alcanzan. Las personas vienen sacando comparaciones de cuánto está el precio de la cesta básica en comparación de lo que es el sueldo mínimo y sabemos que aquello es irrisorio, pues cuando $3 a veces es una pensión y la cesta alimentaria, la cesta básica por sobre los $150, la gente dice, bueno, ¿cómo están haciendo para sobrevivir? Eso es el tema que está en el tapete afuera, en el tema también del desconocimiento de los resultados de las elecciones anteriores. No ha ayudado indudablemente para crear una atmósfera electoral que parece mentira, un año 2025 que desde el 2024 estamos diciendo que es un año que está asignado por elecciones. Constitucionalmente corresponden en el 2025 la realización de elecciones de alcaldes, de concejales, de gobernadores, de los consejos legislativos y de diputados, porque a todos se les vence el periodo en el año 2025, pero a distintos tiempos. Adicional a esto, dentro también del juego político que a veces se está viviendo en el país, está una convocatoria a lo que sería la elaboración de una reforma constitucional. Eso también va a desembocar, de acuerdo a lo que establece la Constitución en sus artículos 342 hasta 346, debe desembocar prácticamente en otra elección que es un referéndum consultivo. Entonces tenemos un año 2025 que en medio de una crisis, en medio que la sociedad está viendo a ver cómo sobrevive, cómo subsiste en medio de la crisis, tenemos también muchas elecciones pendientes y unas elecciones que indudablemente no sabemos si le van a dar respuesta a esos problemas que siente la población. Eso es lo principal, ¿no? Cómo darle respuesta a los problemas que siente la población, eso es lo principal, que a veces uno cuando va a una elección trata de que eso forme parte de lo que es la oferta electoral, pero existe un divorcio prácticamente entre lo que aspiran las personas y los ofrecimientos que están haciendo los distintos candidatos. Y también las personas, cuando existe aquel divorcio de que tú eres incapaz de resolver mi problema, prácticamente yo me alejo
¿ok? De lo que sería la agenda electoral. Todo eso nos está ayudando, aparte de lo que dijimos, la confrontación política. Entonces está llevando a que prácticamente vamos a tener unas primeras elecciones que están convocadas para el 25 de mayo, en la cual solo se van a elegir gobernadores y consejos legislativos regionales, adicional de los parlamentarios o diputados a la Asamblea Nacional, que probablemente la concurrencia, el índice de concurrencia sea muy poco. También a esto tenemos que sumarle que existe una nube, pues parece no ayuda tampoco a aclarar la atmósfera electoral, aquel vacío de información. Las personas y los mismos colegas periodistas, como tú, nos preguntan a veces en qué etapa vamos dentro de un cronograma electoral, porque hay un vacío. No tenemos en este proceso electoral, que no tenemos el organismo a veces con lo que las personas seguían mucho, que es la página web, el órgano que se había convertido prácticamente en el órgano informativo oficial del CNE. En esta oportunidad no lo tenemos. Entonces las personas no saben en qué fase vamos. Tú en la introducción hablabas que el proceso electoral está convocado dentro de 60 días, es decir, para el 25 de mayo. Vamos por lo que sería en el cronograma, en la actividad prácticamente número 34 de 90 que hay que hacer ante las elecciones, y las personas eso no lo dominan, no lo saben. El día de hoy están haciendo un llamado, el día de hoy, 25 de marzo, están haciendo un llamado a los partidos políticos para que envíen lo que es sus representantes a las distintas juntas electorales regionales, y las personas no saben todavía qué pasó con el tema de la fase anterior, que tenía que ver con, vamos a decir, con la determinación de un padrón de electores. Imagínate, cuando hablamos de padrón de electores, es la columna vertebral de cualquier proceso electoral, es la determinación de un padrón de electores a partir, vamos a decir, del sistema de identificación del país. Bueno, se hizo un corte el 10 de marzo, el 24 de marzo, de acuerdo al cronograma, se ha debido haber realizado una auditoría. Después de esa auditoría venía un periodo de impugnación, después viene un corte definitivo. Al tener ese corte definitivo es que se pueden mandar a imprimir cuadernos, a producción de máquinas. Entonces estamos entrando en algo que yo vengo denunciando, que estamos entrando en un espiral de prelación, es decir, yo no puedo mandar a imprimir cuadernos si no tengo determinado el padrón electoral. Yo no puedo abrir un proceso de inscripción de candidatos si no tengo determinado el nuevo ecosistema de partidos. ¿A qué partidos son los que legalmente están inscritos ante el CNE o habilitados para este proceso? Entonces, indudablemente, yo no pongo en duda que pudiera o debe venir un replanteamiento, una reprogramación de algunas actividades en el cronograma. Bien, ahora en esa reprogramación de actividades que usted menciona, ¿está la posibilidad de que sea suspendido las elecciones? Como menciona, no hay esa atmósfera electoral, no hay conocimiento de parte de las organizaciones políticas de cómo avanza este cronograma. ¿Es una posibilidad? Hay que diferenciar en posponer a reprogramar. Reprogramar es que yo doy una nueva fecha basado indudablemente en algunas, vamos a decir, retos que se han venido planteando en el proceso. Indudablemente el no contar con la página de la página web pudiera ocasionar alguna limitación al momento de la inscripción. Incluso hay algunos lapsos que se le habían dado a unas actividades, por ejemplo, lo que tenía que ver con el tema de la consulta, la impugnación al registro electoral, era muy poco tiempo y no se tiene la página del CNE. Entonces, indudablemente esto nos pudiera llevar a que lo mejor, en cumplimiento de lo que es el artículo 239 de la Constitución, que te habla que te establece que estos procesos deben ser en la máxima transparencia, en un sistema que nos permite, que cree confianza de que sus resultados y etapas puedan ser verificables. En base a todo esto, pudiéramos llevar a pensar en una reprogramación, es decir, fijar una nueva fecha para la auditoría del registro electoral. Indudablemente a lo mejor tendríamos que correr el plazo de las inscripciones de los candidatos, pero cuando entramos al tema de inscripción de candidatos no podemos alejarnos. Fíjate que hemos hablado del tema económico, del tema de los problemas que siente la gente, de la atmósfera, de la poca ambiente electoral que existe en la sociedad, pero también tenemos que no podemos alejarnos, que esto obedece indudablemente un tema político que a veces escapa incluso de la frontera. La gente a veces no entiende, bueno, que tiene que ver lo que se esté discutiendo o los diálogos que se estén dando en otros sitios distintos a Caracas con el tema electoral. Bueno, a veces estos puntos de cuáles son los organismos que pueden participar, incluso de las condiciones y garantías. No podemos ir a un proceso electoral cuando no se crean las garantías y las condiciones. Justamente de esas garantías, de esas condiciones y también cómo está el tema de la participación en cuanto al tema de la inscripción de candidatos, lo vamos a conversar luego de la pausa. Y la pregunta también usted decía
que quizás se puedan modificar algunas actividades dentro del cronograma, pero la pregunta también está si se pudiese modificar la fecha como tal de las elecciones para el 25 de mayo. Me lo responde después de la pausa. Ya venimos.